Hola chicos y chicas. Hoy voy a traeros un vídeo en el que vamos a analizar las oraciones pasivas. ¿Vale? Las oraciones pasivas están dentro de las oraciones predicativas. Las oraciones predicativas se dividen en activas, ¿vale? Que son, como ya las hemos estudiado anteriormente, transitivas, intransitivas, reflexivas y recíprocas. Y las pasivas. En las pasivas tenemos de dos tipos. Una pasiva perifrástica, que básicamente se reconoce porque está compuesta o lleva el verbo pasiva, ser más participio del verbo pasiva, y una pasiva refleja que tiene un morfema de pasiva que es el se, ¿vale? Bien, las oraciones pasivas son muy fáciles de estudiar, ¿vale? Las oraciones pasivas son, voy a poner un ejemplo, Fernando pintó un cuadro. En este caso, el sujeto sería Fernando, ¿vale? Y un cuadro sería el complemento directo, ¿vale? Que ya hemos estudiado cómo se reconoce. Entonces, en la pasiva, el complemento directo va a pasar a ser el sujeto paciente y el sujeto va a pasar a ser el complemento agente. Entonces tenemos el cuadro y ahora tenemos que poner pintó, y a partir de el cuadro, y ahora tenemos que poner el verbo pintar en pasivo, ser más participio, fue pintado por Fernando, donde el cuadro pasa a ser sujeto paciente y donde por Fernando pasa a ser el complemento agente, que son los dos elementos que llevan la pasiva perifrástica, es decir, el sujeto paciente y el complemento agente, junto con un verbo que es ser más participio, ¿vale? En el caso de la pasiva con se, pues lo que hacemos es poner un se que se convierte en un morfema de pasiva. Se pintó el cuadro, ¿vale? El cuadro fue pintado. Como veis, el cuadro sufre la acción de ser pintado. ¿Lo veis? Por eso es también pasiva. Bueno, ya veis lo sencillo que es. Pero vamos a ir estudiándola poco a poco, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar con las pasivas perifrásticas. Las pasivas perifrásticas son aquellas, ¿vale?, que tienen un verbo en ser más participio, como hemos visto, y luego tienen pues un sujeto paciente o complemento agente. ¿Por qué decimos que es una oración pasiva? Porque el sujeto no realiza la acción, sino que la sufre, que la padece, de ahí que sea pasiva, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer una frase. Tenemos el verbo que es ser más partícipe. El verbo nos está diciendo dos cosas. Primero, nos está diciendo que es un verbo en pasiva, puesto que es ser más participio, ¿vale? Ya nos está diciendo que estamos ante una oración pasiva. Yo os digo siempre que cuando lleguéis al verbo os detengáis porque os da mucha información. La segunda información que nos está dando este verbo es que el sujeto ha de ser la tercera persona del singular. Y en este caso lo que tenemos aquí en la tercera persona del singular pues es la paz, ¿vale? Si os fijáis, la paz yo lo puedo poner en plural porque sabéis que el sujeto se reconoce por la concordancia. Las paces fueron firmadas y me doy cuenta que efectivamente no estoy equivocado. Este es
el grupo, en este caso como esto es un nombre, pues esto será un grupo nominal y este será el sujeto. Pero ojo, aquí, a diferencia de las oraciones activas, en las pasivas tenemos que poner sujeto paciente, ¿vale? Sujeto paciente. Una vez hecho el sujeto, el siguiente paso, el tercer paso es el verbo más sus complementos. En este caso llegará aquí. Y este es el grupo verbal que hace la función de predicado verbal de esta oración que yo estoy analizando. Dentro del predicado verbal, dentro de este grupo verbal, dentro de este grupo, está el verbo más sus complementos. Y aquí tenemos dos complementos. Uno por los embajadores, ¿vale? Y dos en la ciudad de Gotham. Fijaos que no tenemos tres, porque de Gotham está siendo un modificador de ciudad. Ya lo veremos después, ¿no? Entonces, esto será un grupo preposicional, que como sabéis, los grupos preposicionales pues están formados por un elemento que enlaza, que la única función que hace es enlazar al elemento que realmente es el elemento principal, el elemento nuclear, el que forma el término esencial del grupo preposicional, ¿vale? Que será, en este caso, como embajador eso es un nombre, pues será un grupo nominal que hace la función de término. Fijaos, podríamos poner núcleo, porque ese es realmente el elemento nuclear, pero como la palabra núcleo la estamos utilizando ya para los grupos verbales, para los grupos nominales, pues aquí ponemos término, ¿vale? Pero en realidad es el elemento esencial, ¿no? Bien, si vamos a analizar el grupo nominal. Si este es el grupo, si este es ese elemento nuclear, este será el elemento que presenta, ¿vale? Bien, esto hará la función de, ya veremos después que, ese es el último punto que nosotros hacemos. Y esto será un grupo preposicional de nuevo, ¿vale? Que está compuesto por el elemento que enlaza a este grupo nominal, que es el elemento término, ¿vale? Fijaos que en la ciudad, voy a poner esta rayita un poquito más para acá, para que me pueda poner bien estos elementos. Fijaos, voy a hacer otro color para que veáis. Este grupo nominal está compuesto por un elemento nuclear, un elemento que presenta y un elemento que modifica, que son los tres elementos de un grupo nominal, ¿vale? Este será el elemento nuclear, este será el elemento que presenta y este será el elemento que modifica al núcleo. Esto es un grupo preposicional que hace la función de, le pueden decir modificador indirecto porque va modificándolo a través de una preposición, y también, como tradicionalmente se le ha llamado, complemento del nombre, porque lo que hace es complementar a este nombre, ¿vale? Bien, como es un grupo preposicional, pues tenemos un enlace que enlaza a un grupo nominal en función de término. Y este será el núcleo. Recordaos, los grupos preposicionales siempre están compuestos por un enlace más un grupo nominal que hace la función de término. Bien, ¿y qué funciones harían esto? Acordaos que nosotros, para analizar los complementos del verbo, en realidad son complementos del verbo, esa es la función que hace. Ahora, la gramática tradicional, pues lo que ha hecho ha sido ponerle un nombre a los diferentes tipos de complementos que hay en los grupos verbales, ¿vale? Pero su función es esa, ha de ser un complemento del verbo. Bien, por los embajadores, nosotros sabemos que es un complemento agente, ¿vale? Porque sabemos que es un complemento agente porque anteriormente ya lo hemos visto. Al cambiarlo, los embajadores se convierten en el sujeto. Los embajadores,
firmaron la paz, ¿vale? Y en la ciudad de Gotham se puede sustituir por allí, ¿vale? Y por tanto será un complemento circunstancial de lugar. Nosotros, los complementos, insisto que hemos desarrollado una manera de reconocerlos, ¿vale? Es una para aprender a aprender, desarrollando también las maneras de poder descubrir métodos de desarrollar nuestro pensamiento abstracto y nuestra capacidad de descubrir cosas. En este caso sería por eliminación. Acordaos que en clase hemos estado viendo pues que empezamos por el complemento directo, veíamos si era sustituible por lo o la, si no sustituible pasábamos al complemento indirecto y así progresivamente íbamos eliminando hasta que descubriéramos las características de estos complementos, ¿vale? Bueno, pasamos a las oraciones pasivas reflejas. Aquí, en las oraciones pasivas reflejas, la característica es que hay un morfema de pasiva que hace de convertir la oración en una oración pasiva, ¿vale? Fijaos, aquí de nuevo hacemos lo mismo, desarrollamos esa capacidad de descubrir las cosas por eliminación. Iríamos viendo el se, si es un se que hace la función de le, si es un se que es reflexivo recíproco, así progresivamente hasta que diéramos con el tipo de se que es, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el verbo es escucha y sabemos que el verbo ya nos está diciendo dos cosas. La primera, que el sujeto ha de ser plural. Comprobamos, un sonido extraño se escucha, ¿vale? Cambiaría. Pues entonces sabemos que esto será el sujeto, ¿verdad? Pero antes de ver esto, fijaos, grupo nominal que hace la función de sujeto, ¿verdad? Hemos visto que es sujeto. Pero antes también de finalizar esto, este sería el núcleo y este sería el elemento que modifica, ¿verdad? Antes de determinar si es un sujeto o un sujeto paciente, antes de determinar qué tipo de sujeto es, yo tengo que ir comprobando este se que es. Y empezaría por ver si es un se recíproco, por ejemplo. ¿Se puede poner mutuamente aquí? Se escuchan sonidos extraños por la noche mutuamente entre ellos. No, no cabe. Por tanto, no es un se recíproco. ¿Es un se reflexivo? Es decir, aquí cabe así mismo, que es como nosotros lo sabemos, tampoco cabe, ¿no? Se escuchan sonidos extraños por la noche, así mismo, tampoco cabe. Seguiríamos viendo, es un se, vamos ahora, es un se de le, es un se complemento indirecto, cabe el le escuchan, no cabe tampoco, ¿verdad? Por tanto, no es un complemento indirecto. Compruebo. Los sonidos extraños son escuchados por la noche. Sí que cabe, ¿no? Pues entonces yo sé que este se de aquí sería un morfema de pasivo, ¿vale? Así que ya sé yo que esto es un sujeto paciente, ¿vale? Este sería el grupo verbal, que hace la función de predicado verbal, y seguiríamos por aquí, por la noche, sería un grupo preposicional, no nos vamos a detener porque es muy sencillo, ¿no? Complemento circunstancial de tiempo, en el que este es el enlace y este es el grupo nominal término, ya lo hemos visto muchas veces, ¿vale? Determinante y el núcleo. Muy bien, y así terminaríamos nuestra oración, ¿vale? ¿Qué es lo que os he enseñado? Os he enseñado a que vayáis viendo cómo el se puede ir descubriendo igualmente por eliminación. Yo voy comprobando cada una de estas cosas, ¿vale? Ya os he enseñado a buscar estos se, es decir, si cabe el le o el se,
Si es reflexivo, cabe a sí mismo, si es recíproco, mutuamente. Si es pasiva, pues lo cambio y veo si realmente la oración, al cambiarlo a una pasiva perifrástica, ese sujeto realmente su relación, ¿vale? Si es impersonal, si veis que no es posible poner ese se, o si es formante del verbo, ¿vale? Bien, vamos por último a terminar con las oraciones pasivas para diferenciarlas con las oraciones impersonales también, que son reflejas. Las oraciones pasivas reflejas y las impersonales reflejan. En las oraciones impersonales, nosotros realmente no queremos centrar la atención sobre el sujeto, sino que lo que pretendemos es focalizar la atención sobre el predicado, ¿vale? Entonces, aquí en esta oración, por ejemplo, nos encontramos con buscan, que es el verbo, ¿vale? Buscan concuerda con los agresores, ¿vale? El agresor es buscado. Cambiaría, ¿no? ¿Verdad? Pues entonces esto evidentemente sería una oración pasiva. Ahora, en estas tres oraciones que nosotros tenemos aquí, fijaos que nosotros no pretendemos centrar la atención sobre el sujeto, sino sobre el hecho de que se disfruten de unas maravillosas vistas. Aquí el sujeto o quien disfrute no nos importa tanto, ¿vale? Se descansa muy bien en la playa igualmente. No hay un sujeto. Nosotros lo que pretendemos decir es que ahí vaya quien vaya, descansa bien. Igualmente, cuando nosotros decimos se vive bien aquí, lo que pretendemos decir es focalizar la atención sobre este elemento. Aquí es donde focalizamos la atención. ¿Vale? Es decir, lo que pretendemos decir es que vaya allí quien vaya, vivirá bien. Y eso ocurre realmente. Es decir, difícilmente nosotros decimos se busca pisos, aunque sea una oración correcta, porque pretendamos que pisos sea un complemento directo y no sea el sujeto. Realmente nosotros centramos y focalizamos la atención sobre pisos y hacemos que concuerden, ¿vale? Estos dos elementos. Y en este caso, pues estaríamos ante una pasiva, ¿vale? Esto sería una pasiva refleja. Muy bien, pues con eso terminamos las oraciones pasivas.